Mencionábamos algo de la viruela del mono y de esta situación que en Argentina ha habido registros, pero se confirmaron pocos casos. Ahora ha habido una alerta de la Organización Mundial de la Salud y, por supuesto, todos los ministerios de salud de las provincias y de la nación están atentos a la evolución y a monitorear el sistema. Pero vamos a hablar con Hugo Pizzi, que es médico infectólogo, especialista obviamente en este tema, para que nos cuente un poquito más acerca de sus conocimientos. Doctor, ¿cómo le va? Buen día. Natalia y Antonio lo Buen saludan. día. ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bueno, primero le voy a hacer un poco la historia porque si no, no se Sí, entiende nada del tema este. exacto. En la década del 50, en el ex Zaire, hoy República Democrática del Congo, había un grupo de veterinarios que ganaban muchísimo dinero cazando monos y vendiéndoselos Ujú, para experimentación a laboratorios norteamericanos y de Europa. ujú. En un momento de todos esos años de la proliferación de la caza, encuentran monos muertos y otros con pústulas, las pústulas de la viruela. Llaman investigadores virólogos, los virólogos hacen el diagnóstico y dicen, esto es un nuevo virus, este es el virus de la viruela o viruela símica. Ujú. Década del 50, No, un silencio tremendo. En el 70, 20 años después, el virus vira, pega un salto de especie en la escala zoológica, sale de los simios y entra al Homo sapiens, y ahí aparecen los primeros casos. Los primeros casos que aparecieron eran en pequeñas comunidades o grupos de comunidades homosexuales, bisexuales y demás. Ujú. Cuando pega el salto a Europa llamativamente es en el 2021-2022, donde había una gran cantidad en Lisboa, donde había una gran cantidad en Londres, Madrid y demás. Y es cuando llega a Argentina, tuvimos 60 casos en Argentina en ese momento, pero era siempre con el mismo antecedente: sexo casual, turismo sexual, Ujú. sin saber quién era el contacto, ni a dónde había sido, ni por qué vía había sido. Bueno, ahí aprendimos a tratarla con un índice de mortalidad del 5%, pero ahora el mismo virus hizo otra modificación, está más contagioso y ya no únicamente toma las comunidades que hemos descrito, sino que ya está tomando, por ejemplo, a niños y está tomando, por ejemplo, a heterosexuales. Claro, Entonces, sabemos cómo se contagia, es por el roce de la piel, sin ser una enfermedad de transmisión sexual. sí. Es el roce de la piel según cuando uno hace fuerza, cuando se cambia de posición en el acto sexual. Pero también todos los fluidos del organismo pueden contaminar si hay un contacto estrecho. Por ejemplo, saliva, lágrimas, Claro, un semen. estornudo. Ujú. Pero no es tan contagioso como era el COVID, que Ah, el COVID claro, subía uno al micro urbano y contaminaba todo estornudando, tosiendo. claro. Esto no, hace falta más tiempo y más detenimiento entre las personas para que realmente pueda contaminar. Ujú. Hoy ese índice de mortalidad del 5 subió un poco más, 5,20 y pico, 5,27, y esa es la realidad que tenemos hoy. Motivo por el cual la Organización Mundial de la Salud dicta la alerta. ¿Qué significa esto? Atención, países, pongan en aeropuertos, en puertos y en pases fronterizos gente que controle. Ujú. Ahora hay un problema, y con esto termino y usted me dice después Sí, qué le interesa saber. El problema que tenemos es que la enfermedad tiene un periodo de incubación de 10 a 15 días. claro. Entonces, puede venir una persona que está incubando, entrar al país y tener la sintomatología 5 o 7 días después. Después. Por eso es tan importante un interrogatorio exhaustivo, mirar el pasaporte, fijarse si tiene algún sello africano. ¿Por qué? Porque de África a Argentina no hay directo, o sea, tiene que ir o a Frankfurt, o tiene que ir a Lisboa, o a Claro. Madrid, o Ujú. a Londres. Entonces, si usted hace un interrogatorio exhaustivo, va a lograr algo. De lo contrario, vamos a tener problemas. Claro. Sí, sí, va a ser como inevitable el ingreso del virus, ¿no? Exacto. Doctor, en cuanto a la prevención, hay una vacuna, pero no está en nuestro país, ¿no?
Toda persona, esto quizás sea lo más interesante de nuestra conversación. Ujú. Toda persona que tenga más de 48 años en este país está protegida. ¿Por qué? Porque tiene la antivariólica que nos pusimos de niño cuando estaba en el calendario. Cierto, esa vacuna que Como, se hinchaba así uno en el brazo, se hacía como un globito ahí. inclusive, cuando eras muy niñito te la ponían en el muslo Ujú, y era escarificación, o sea que era con una aguja que se ponía la gota que tenía el virus y después se hacían pequeñitos pinchazos que no llegaban nada más que a la superficie de la piel. ujú. Por eso la marca que quedó es de una piel muy fina con muchos huequitos. Sí, exacto. Esa es la antivariólica, que Ujú, ya no se usa más porque del momento que se erradicó la viruela del mundo, ujú. evidentemente no se usó más. Claro. Pero ese virus que se guardó bajo 7 llaves y esas vacunas que se usaron en su época nos han servido muchísimo para hacer esta nueva vacuna, que hay una nueva vacuna que se está poniendo en Europa y en Estados Unidos, que es 2 dosis con un intervalo de un mes, 4 semanas, que es Ujú, muy efectiva. ujú. Ahora, Ese esto, es el panorama. esto doctor, ¿se consigue esta vacuna acá? ¿Es conveniente ponérsela si uno va a viajar a esos países con riesgo? Mire, acá hay algo que es incontrastable. Si usted es un hombre que jamás tuvo problemas de sexo casual o de sexo grupal Ujú. y vive en pareja, ya sea su pareja conformada como usted quiere y el color que quiera, Sí, hombre, sí, hombre, hombre, mujer, sí. mujer, mujer. O sea, y usted es respetuoso, eso jamás va a tener problema. Ajá. El Bien. problema es otro, si yo de pronto digo, a ver, che, en Bangkok o acá en Zaire, o perdón, en Kinshasa hay sexo Ujú, turístico, ujú, o me voy a tal lado, como los casos que hemos tenido nosotros en el 22, ujú. evidentemente ahí voy a correr riesgo, pero si no, no, eso, ni pensarlo. Claro, claro, claro. O sea que no sería necesario, ¿eh? Simplemente hay que tener cuidado con las conductas que uno tiene. Absolutamente, o Ujú, sea que eso es lo que realmente ujú. nos demostró y nos mostró en su momento dónde estaba el riesgo. Y mire, yo siempre recuerdo un caso que nosotros tuvimos eh, en el 2022. Había estado en Lisboa, había estado en un grupo de sexo casual y sexo grupal. Y le queríamos preguntar por el contacto, porque uno cuando sabe cuál es el contacto, recuerde cuando luchábamos contra el HIV. Sí, Entonces uno va y lo anula el contacto, o por lo menos lo cura el contacto, y entonces el contacto ese deja de contaminar. claro, Bueno, 20.000 preguntas y no recordaba ni quién era, ni con quién claro, había sido, ni por dónde había sido. O sea, era una claro, cosa espantosa. claro. Entonces, evidentemente, Ujú, es muy importante ser criterioso, sobrio y moderado con el cuerpo. Además, mire, yo siempre lo digo en clase a esto. Yo creo que los jóvenes estudiantes de medicina lo toman más como cultura general que como una cuestión epidemiológica. Yo siempre les digo, no hay libro sagrado en el mundo, los del cristianismo, los del islamismo, los del budismo, que no hable de que el cuerpo humano es un templo, el templo de Dios o quien sea. ujú. Entonces, bueno, cuídese, o Sí. sea, lo importante es cuidarse, ¿no? O sea, Ujú, no es cuestión tampoco de jugar a la ruleta rusa, ¿no? ujú. Bien, doctor, si uno contrae la enfermedad, ¿qué tratamientos hay? ¿Es mortal? ¿Qué riesgos se corren? Un poquito más del 5% de mortalidad. Ujú, En los casos que nosotros hemos tenido, aislamos inmediatamente, no puede estar en una sala común, tiene que estar en una habitación aislada. ujú. Se le mejoran y se le armonizan todas las funciones orgánicas, ya sea con suero y con todos los elementos que hacen falta de los análisis que nos van orientando. Y se da un antiviral que evidentemente no es la panacea, pero algo ayuda. Ujú. Ese es el tratamiento que tenemos hoy. Bien, y con eso evolucionan bien. Siempre y cuando no haya una comorbilidad o padezca un HIV previo, un diabético incoercible, un obeso mórbido, un cardiópata de larga data, porque si hay cuerpo frágil, el virus quiebra. Claro, claro, claro. Bien, bien.
Bueno, entonces estar atento a todas estas cosas y bueno, tener muchísimo cuidado. Y aquí en la Argentina, bueno, más allá de los casos sospechosos que hubo, 39 creo, últimamente, fueron pocos los que realmente se confirmaron. 8. Ujú, ujú. Bien, Sí. bien. Bueno, esperemos entonces que seamos todos responsables, porque realmente al ser responsable cada uno evita contagiar al otro también, ¿no? Ya que, bueno, el contacto físico es la vía de transmisión de este virus. Le agradecemos mucho, doctor, como siempre, muy amable. No, por favor. Muchos virus, recuerde esa frase, muchos virus y poco criterio. Ahí donde tenemos el problema. Hasta pronto, Exacto. adiós. Hasta pronto, que esté muy bien. Adiós. Hugo Pizzi, infectólogo, que hablaba de la viruela del mono. Hoy pensamos hablar ayer con la doctora Falaski, pero desde el ministerio nos dijeron, no, ya dio conferencia de prensa. Así que era para preguntar estas cosas, para hablar de estas cosas. Pero bueno, recurrimos al doctor Pizzi, que es una eminencia en todos estos temas. Está en Córdoba, pero él es muy, digamos, directo y abierto a poder charlar sobre los temas de salud, que son importantes que los charlemos mano a mano con los que saben. Las 9:25. Argentina terminó de perder un juicio histórico, uno más.